Hola, en este podcast vamos a hablar sobre el libro de diseño emocional de Donald Norman. Para empezar, vamos a hablar sobre el significado de las cosas y cómo las cosas atractivas funcionan mejor. Las cosas con mejor estética son más fáciles de entender para los usuarios y todo esto va a depender de la cultura en donde vengan, ya que cada quien tiene diferentes ideologías dependiendo de su cultura o al país en donde habita. Ahora hablaremos un poco sobre los tres niveles de procesamiento, que es el visceral, conductual y reflexivo. El visceral hace juicios rápidos de lo que es bueno o malo, seguro o peligroso, y envía las señales al sistema motor, que son nuestros músculos. El conductual es el sitio donde está la mayoría de los comportamientos humanos, sus acciones y pueden ser mejoradas por el nivel reflexivo. Es especialmente valioso para operaciones de rutina diaria. El reflexivo no tiene acceso directo ni a la información sensorial ni al control de la conducta, en cambio, observa y reflexiona. Todo esto se conecta a cómo un diseñador debe de crear productos divertidos y agradables de usar, enfocándose en todos los detalles del producto y situaciones que pueden ocurrir al uso. Un ejemplo es Focus and Creativity. Cuando estés en una situación negativa, como ansiedad o enojo, los neurotransmisores se enfocan en el procesamiento del cerebro. Focus se refiere al estar concentrado en un problema hasta que se resuelva. Cuando estás en una situación positiva, pasa todo lo contrario. Los neurotransmisores amplían el procesamiento del cerebro, los músculos se relajan, lo que lleva a la creatividad y a la curiosidad. Es por eso que como diseñadores nos debemos de enfocar en todos los detalles y todas las situaciones por las que puede pasar el usuario al usar uno de nuestros productos. En el segundo capítulo habla sobre las múltiples caras de la emoción y el diseño, y vuelve a retomar un poco sobre los tres niveles, que es el visceral, el reflectivo y el conductual, y cómo estos tres niveles son muy importantes al momento de diseñar. Al momento de diseñar se deben balancear los tres niveles y esto se hace conociendo al usuario y a la audiencia a quien va dirigido el producto, ya sea si es algo conservativo, si necesitan tomar riesgo o si es para una audiencia sensible. Es por eso que se tiene que tener en claro cómo funcionan estos tres niveles, cómo afectan la conducta del usuario y cómo podemos crear productos que vayan dirigidos especialmente para ellos. También, como diseñadores, debemos de crear productos que evoquen memorias a los usuarios. Lo que importa en un objeto es la interacción que tiene con la persona y cómo va creando una historia. Cómo las personas asocian el producto con memorias o con otros objetos, lo cual los hace memorables y hacen que el usuario cree un vínculo especial con ese objeto y lo quiera seguir usando o hasta comprar otros productos que se asemejen a ese. Es por eso que lo que hace especial a un producto es la historia que crea ese producto o la historia con la que se creó el producto y con la que se está vendiendo al usuario. También lo que realmente les importa es que evoque un sentimiento especial al usuario, que lo haga sentir diferente o que lo haga sentir emociones que no cualquier producto lo hace, además de generar un bienestar emocional en él. Y también las memorias y las vinculaciones personales que crea ese producto en el usuario. Esas son tres características que hacen especial a un producto. Un ejemplo de eso son los souvenirs y las fotografías. Aunque no son consideradas muy atractivas, son muy populares entre las personas por su habilidad de poder plasmar y recordarle la historia a una persona a través de un simple papel o de una imagen. Es lo que las hace especial, poder evocar esos sentimientos, emociones a través de una fotografía o un souvenir. En el siguiente capítulo habla sobre los tres niveles de diseño y cómo estos tres niveles lo que buscan son incorporar las emociones, ya sea en el diseño de experiencia, diseño de productos, diseños de espacios. Cómo crear ese bienestar emocional en los usuarios en base a productos o en base a las experiencias. Y todo esto debe de llevar incorporada las emociones, que es lo que diferencia a un buen diseño y a un mal diseño. El diseño visceral se preocupa por las apariencias, porque el producto se vea bien estéticamente, que la fotografía tenga una buena composición,
que se esté usando la paleta correcta para el branding. El diseño visceral se preocupa por cómo se ve, porque sea agradable a la vista y para que llame la atención de los usuarios. El diseño conductual busca el placer y la eficacia del uso, que el producto se pueda usar fácilmente, que el usuario no se deba de adaptar al producto, sino viceversa. Y el diseño reflexivo es esa manera de que el producto interactúa con el usuario, que sea una manera fácil, que el usuario tenga que reflexionar sobre su uso y cómo mejora su calidad de vida. Bueno, yo, Josemi, voy a hablar del capítulo 4 al 7. Y bueno, el capítulo 4 habla sobre la diversión y los juegos en el diseño. Y habla sobre cómo, de una forma muy natural, el usuario tiene que entender el diseño para que sea como intuitivo y muy digerible. Y nos muestra cómo el diseñador tiene que pensar que su objeto tiene que ser, tiene que tener la información necesaria para que el usuario lo entienda sin necesidad de buscar información extra. Un ejemplo que nos da en el libro son las lunchbox de Japón, que están divididas de forma que el usuario pueda acomodar su comida de forma súper simple y sin necesidad de tener otra información o instrucciones o algo así. Igual pasa en el diseño gráfico, muestra un ejemplo de Google de cómo divide sus páginas y cómo de manera natural el usuario puede entender a lo que se refiere gracias a su diseño simple. Entonces, algo importante de este capítulo es que todos los diseñadores tienen que diseñar para que el usuario use los productos de una forma natural y que incluso se pueda divertir en el proceso de uso. En el siguiente capítulo habla sobre las personas, los lugares y las cosas y cómo estos tres elementos están relacionados para comunicar un objetivo en común. Es importante que el diseñador sepa crear sus objetos pensando en que estos se van a adaptar a personas y a lugares y cómo al final se hace como un círculo en el que estos tres conviven en en un mismo ecosistema, porque las cosas las compran las personas para ponerlas en diferentes lugares. Mucha de la información que nos transmite este capítulo es acerca de cómo un objeto te puede hacer sentir emocionalmente y cómo los objetos pueden tener un impacto emocional y en nuestro rendimiento diario. Por ejemplo, hablaba sobre la comunicación que pueden tener las sillas en términos de antropología y cómo simplemente por su diseño te puedes sentir más o menos cómodo sin siquiera sentarte en la silla, sino que esta misma ya te comunica de una forma pues muy visual y muy gráfica qué tan cómoda o qué tan incómoda puede ser. Igual y el lenguaje que comunican los objetos pues puede tener una recepción muy fuerte en los usuarios, de cómo, por ejemplo, todos los elementos gráficos de una computadora te pueden hacer sentir bien o mal, o incluso cómo tener ciertos objetos te puede hacer sentir como que lograste algún objetivo o puede darte un cierto estatus. Y en esta parte entra también todas las características sociales de cómo los objetos nos pueden dar estatus, nos pueden hacer sentir superiores o inferiores a ciertas personas, cómo con ciertos objetos puedes integrarte en algunos rangos sociales y cómo los objetos al final determinan gran parte de la cultura de un lugar. O sea, por ejemplo, toda la parte de las artesanías o de los objetos que se venden en diferentes países, pues al final reflejan cuál es la cultura y cuál es el simbolismo que tiene cada país. Bueno, yo, Josemi, voy a hablar del capítulo 4 al 7. Y bueno, el capítulo 4 habla sobre la diversión y los juegos en el diseño. Y habla sobre cómo, de una forma muy natural, el usuario tiene que entender el diseño para que sea como intuitivo y muy digerible. Y nos muestra cómo el diseñador tiene que pensar que su objeto tiene que ser, tiene que tener la información necesaria
para que el usuario lo entienda sin necesidad de buscar información extra. Un ejemplo que nos da en el libro son las lunchbox de Japón, que están divididas de forma que el usuario pueda acomodar su comida de forma súper simple y sin necesidad de tener otra información o instrucciones o algo así. Igual pasa en el diseño gráfico. Muestra un ejemplo de Google de cómo divide sus páginas y cómo de manera natural el usuario puede entender a lo que se refiere gracias a su diseño simple. Entonces, algo importante de este capítulo es que todos los diseñadores tienen que diseñar para que el usuario use los productos de una forma natural y que incluso se pueda divertir en el proceso de uso. En el siguiente capítulo habla sobre las personas, los lugares y las cosas y cómo estos tres elementos están relacionados para comunicar un objetivo en común. Es importante que el diseñador sepa crear sus objetos pensando en que estos se van a adaptar a personas y a lugares y cómo al final se hace como un círculo en el que estos tres conviven en un mismo ecosistema, porque las cosas las compran las personas para ponerlas en diferentes lugares. Mucha de la información que nos transmite este capítulo es acerca de cómo un objeto te puede hacer sentir emocionalmente y cómo los objetos pueden tener un impacto emocional en nuestro rendimiento diario. Por ejemplo, hablaba sobre la comunicación que pueden tener las sillas en términos de antropología y cómo simplemente por su diseño te puedes sentir más o menos cómodo sin siquiera sentarte en la silla, sino que esta misma ya te comunica de una forma pues muy visual y muy gráfica qué tan cómoda o qué tan incómoda puede ser. Igual y el lenguaje que comunican los objetos pues puede tener una recepción muy fuerte en los usuarios, de cómo, por ejemplo, todos los elementos gráficos de una computadora te pueden hacer sentir bien o mal, o incluso cómo tener ciertos objetos te puede hacer sentir como que lograste algún objetivo o puede darte un cierto estatus. Y en esta parte entra también todas las características sociales de cómo los objetos nos pueden dar estatus, nos pueden hacer sentir superiores o inferiores a ciertas personas, cómo con ciertos objetos puedes integrarte en algunos rangos sociales y cómo los objetos al final determinan gran parte de la cultura de un lugar. O sea, por ejemplo, toda la parte de las artesanías o de los objetos que se venden en diferentes países, pues al final reflejan cuál es la cultura y cuál es el simbolismo que tiene cada país.